Hola a todos, un saludo a la cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es un gran gusto estar una vez más participando de un encuentro con esta iniciativa que ya tiene varios años, y hoy para abordar y compartir con todos algunas reflexiones sobre crisis y alternativas en este tiempo de pandemia. De las múltiples formas que podemos esbozar para analizar, considerar la situación actual, para ser breve y acompañando el espíritu de un diálogo que nos reúne hoy, voy a tomar solamente algunos elementos clave que quisiera compartir con ustedes. Y para ello voy a compartir mi pantalla y voy a presentarles una presentación. Si el punto de partida de lo que hoy nos reúne es conversar sobre la pandemia, sin duda la crisis sanitaria alrededor de ella es la que ha acaparado la atención en la prensa, en los gobiernos, y de alguna manera seguimos enfrascados en esa situación, con olas que van y vienen en la afectación del COVID. Sin embargo, no podemos olvidar que la crisis pandémica iniciada el pasado año se insertaba a su vez en crisis previas, sociales, económicas, políticas, que ya vivían los distintos países de la región. Por ejemplo, aunque ahora parezca un pasado muy remoto, no podemos olvidar que la pandemia irrumpió, por ejemplo, en Chile después del alzamiento del estallido social del 2019. Otro tanto sucedió en Ecuador, donde la pandemia también llegó después de muy serias reacciones ciudadanas que ocurrieron meses antes. Del mismo modo, Bolivia estaba inmersa en una profunda crisis política tras la caída del gobierno de Evo Morales. Y Brasil había virado a la derecha con el gobierno reaccionario de Jair Bolsonaro. O sea, estos y otros ejemplos nos recuerdan que había unas crisis previas que estaban en marcha, y la pandemia aterriza sobre ella. En ese contexto se despliegan medidas de vigilancia, confinamiento y control que a su vez generan nuevas repercusiones, nuevas crisis, arropadas, ensambladas, articuladas unas con las otras, que pueden ser sociales, laborales o económicas, que van desde la caída estrepitosa del empleo en muchos países, al aumento de la pobreza, hasta crisis de acceso a la alimentación, como ocurre, por ejemplo, en Brasil. Si miramos esto, ya finalizando casi el 2021, podemos estar de acuerdo que había un fracaso político en todos los gobiernos de cómo lidiar con estas crisis. Algún gobierno, algún líder político podrá decir mi país lo hizo mejor que el vecino, pero realmente termina siendo una discusión compararse entre distintos grados, distintas expresiones de ese fracaso, porque América Latina se convirtió en una de las zonas más afectadas por la pandemia, con un elevadísimo número de muertos, superando 1,5 millones, lo cual es una tragedia enorme, y ha sido incapaz, por ejemplo, de reformar su sistema de salud o de establecer medidas para lidiar realmente con sus efectos sociales, económicos y laborales. Entonces esto me permite compartir con ustedes una primera idea de cómo veo la situación. Estas crisis son plurales, tienen un desarrollo histórico que no podemos olvidar, hay una historia previa de lo que hoy padecemos, están entrelazadas una con otras. Por ejemplo, el efecto tan duro en el empleo y la caída tan acelerada en la pobreza se debe a sistemas de cobertura de empleo, de asistencia laboral o de alivio de la pobreza que en los años pasados fueron ineficientes e incapaces de solucionar las cuestiones de fondo. Pero hay una particularidad que también deseo subrayar, es que es la escala de esto. Es una escala geográfica, poblacional enorme. Un cálculo que hemos hecho nosotros en CLAES indicaba que en el último año por lo menos 200 millones de latinoamericanos estuvieron bajo algún tipo de confinamiento o restricción
invocada a través de la pandemia por medidas impuestas por los gobiernos. Y esto es planetario, se repite en los demás países. ¿Cómo podemos caracterizar esta situación? Bueno, la imagen, los elementos que deseo subrayar en la situación actual implican observar que estamos en un tipo de política que deja morir a las personas y a la naturaleza. La crisis social va acompañada de una crisis ecológica. Es un dejar morir, no es que los gobiernos estén firmando sentencias de ajusticiamiento, algo por el estilo, sino que los gobiernos y los grupos políticos partidarios se presentan como incapaces de resolver el problema de fondo y achacan esas muertes o esa debacle ecológica a la propia crisis económica, a su vez asociada a la pandemia. Pero los gobiernos sí son muy enérgicos en mantener viva la economía. Eso explica diferentes medidas que han establecido para, aún a pesar de la pandemia, de las restricciones sanitarias, por ejemplo, en las ciudades, se mantengan operando los enclaves extractivistas. Entonces, de este modo se expande algo así como una indiferencia, un no tener vergüenza, un no indignarse ante este morir de las personas. Esa cifra de 1,5 millones de muertos pasó a ser naturalizada. Y amplios sectores de la ciudadanía lo abordan como algo inevitable propio de la pandemia, que los gobiernos a su vez aprovechan para seguir justificando esa incapacidad de la solución de fondo. Acá hay una cuestión, por lo tanto, que no tengo tiempo para abordar, pero tiene que ver con las anulaciones de las opciones morales disponibles. Entonces, los procesos de dominación están operando a un nivel más profundo de lo que conocíamos, recortando opciones morales que simplemente desaparecen. Y por eso estamos indiferentes ante la muerte. Esas condiciones pueden ser descritas bajo el concepto de necropolítica, la política del dejar morir a las personas y a la naturaleza. Es un vocablo que tomo prestado del camerunés Achille Mbembe, que sirve para relatar un cambio sustancial en la política contemporánea. No quiero decir que antes no ocurrieran problemas de violencia, no ocurrieran muertes. Lo que estoy llamando ahora la atención es que hay un cambio sustancial en la actitud, en los basamentos morales y en la dinámica política de cómo se entiende esto, que por su propia gran escala y simultaneidad implican un efecto mucho más severo. Quiero darles un ejemplo de la semana pasada, que es lo que ocurrió en la COP26 de cambio climático en Glasgow. Dentro de las varias cosas que allí tuvieron lugar, voy a rescatar el acuerdo entre China y Estados Unidos para abordar los temas de cambio climático. China y Estados Unidos son el primer y el segundo contaminador global de gases invernaderos. Y los dos son países muy distintos. Les rescato algunas ideas clave. Estados Unidos volcado al capitalismo que todos conocemos, con una democracia representativa con todos sus bemoles que también sabemos, y una enorme presencia del entramado corporativo empresarial. China, en cambio, defiende un socialismo de Estado, está regida por un partido comunista, pero tiene un empresariado estatal o bajo la guía estatal. O sea, son regímenes políticos muy distintos, pero los dos son grandes contaminadores, los dos han defendido sus intereses en la COP de cambio climático, los dos protegen a sectores de energía de alto impacto ambiental global, y los dos están obsesionados con el crecimiento económico y con las ideas convencionales de desarrollo. Por lo tanto, hay una condición que explica la crisis actual que es previa a estas tendencias, a estas ideologías, a este entramado político partidario. Y al ser previas, eso explica la condición de necropolítica, porque afectan a un modo mucho más profundo, y sea por la vía, entre comillas, china, o por la vía, entre comillas, estadounidense, reconociendo las diferencias que pueda haber entre ellas,
Pero más allá de esas distinciones, comparten esas condiciones sobre cómo entender al mundo, a la sociedad, a la naturaleza, al progreso, al desarrollo, y así sucesivamente. Y ahí está enfocada la necropolítica. Por lo tanto, es a ese nivel que yo entiendo que ahora se deben organizar las alternativas, porque expresan un tipo, para utilizar el título que se usó en esta cátedra, implican un tipo de organización de la civilización, de entendimiento, de sensibilidad de lo que consideramos debe ser el mundo contemporáneo, donde las opciones entre las clásicas ideologías político-partidarias no resuelven estos problemas de fondo y no pueden atacar las raíces de ese entrelazamiento, de esa vinculación, de ese tejido de una crisis con la otra. Entonces, como primera reflexión, aquí les comparto este muy somero y esquemático diagnóstico. Bueno, gracias y también un afectuoso saludo a la cátedra Marcelo Quiroga, a Eduardo, también a Johnny. Yo, en el poco tiempo, lo que quiero compartirles quizás al menos dos ideas gruesas. Una, ciertamente que pudiésemos decir que es operativa política, ¿no? Pensando en alternativas, transiciones, en el marco de lo que está pasando en la actualidad, aunque también es parte de una larga crisis. Y una segunda que me parece que es más del punto de vista epistémica, que trata de proponer, plantear preguntas de mayor profundidad, ¿no? Es decir, tratar de preguntar un poco el modelo de conocimiento, los imaginarios sobre lo que se han constituido este sistema social dominante a nivel global que ha constituido el marco de esta crisis. Empiezo brevemente sobre lo segundo, porque me parece importante, antes de ir a quizás a elementos más operativos políticos, tratar de preguntarnos, por ejemplo, cómo entendemos esta crisis. Ya Eduardo ha hablado un poco del marco de esta crisis. Me parece, por ejemplo, muy valioso tratar de recuperar debates que hoy en día están, digamos, circulando con fuerza, que tienen que ver con el debate sobre crisis civilizatoria y el debate de antropoceno. Sin poder profundizar mucho más en lo sustancial de estos debates, lo que me parece interesante es que tratan de trascender elementos coyunturales y nos pueden ofrecer, incluso por ejemplo la noción de antropoceno nos estaría llevando nuestra problemática sociopolítico, cultural, económica a escalas de los tiempos de la Tierra. Estamos hablando de quizás de una lectura de largo alcance, pero que nos permite conectar con preguntas profundas que nos pueden ofrecer herramientas que permitan transformar los elementos pilares de esta sociedad que va más allá de cosas coyunturales y de transformación coyuntural. Porque podríamos hablar, evidentemente, y también me permito para tomar el ejemplo del acuerdo, el último pacto climático de Glasgow, tiene esta noción, digamos, paradójica de llamar a las alertas por la situación que está ocurriendo ya a nivel climático, pero con una indiferencia ante la situación que va a suponer también la posible y potencial pérdida de vida de millones de personas, además del desplazamiento, del empobrecimiento de la vida. A pesar de ello, una insistencia en una noción profundamente instalada, que es la noción de crecimiento, ahora sería crecimiento verde, desarrollo, progreso, no paradigmas que son constitutivos. Pero podríamos incluso tratar de preguntarnos cuestiones aún quizás mucho más longevas que tienen que ver con el tipo de relación que tenemos con la naturaleza. Diría inclusive, desde una perspectiva epistémico-filosófica, preguntarnos por el propio rol y condición de la humanidad y la forma de ser y estar en la Tierra. Es decir, hay algunas preguntas que a mi juicio también tenemos que hacernos, que tienen que ver con patrones históricos de conocimiento, la forma como nos relacionamos con el entramado de la vida que nos permite existir, estar en la Tierra, que necesitamos conectar con las políticas más concretas, coyunturales y urgentes que tenemos. Hay un segundo elemento sobre este primer punto que también me parece importante y sí son coyunturales. Estas son preguntas también coyunturales. Yo les comparto dos, ¿no? La primera me parece muy importante, estratégica diría yo, que tiene que ver
con el debate sobre el colapso sistémico. La cuestión sería la siguiente. El escenario A podría decir, estamos transitando hacia el colapso sistémico. Y el escenario B podría indicarnos la idea de que ya estamos dentro del colapso sistémico. Si la segunda idea fuese cierta, eso, a mi juicio, cambia absolutamente todo, porque significa que estamos ya a lo interno de un sistema que probablemente tenga rasgos y características caotizados, de enorme inestabilidad, de muy difícil predictibilidad, sin contar con efectos en cadena, ¿no? Cadena de puntos de inflexión, que desde lo energético toca lo alimentario toca lo ambiental toca lo económico, ¿no? Y que nos traza un escenario en el cual los códigos de gestión político, social, económica que habíamos tenido anteriormente probablemente no nos van a servir, o buena parte no nos van a servir. Y eso es un escenario completamente nuevo. Esa pregunta me parece fundamental, pero esta pregunta sobre si estamos dentro del colapso, porque cambia absolutamente todo. Quizás la primera pregunta que tendríamos que hacernos entonces es ¿qué entendemos por un colapso? ¿No? Si es solo la imagen esta famosa casi de película de Hollywood, ¿no? Donde viene una ola y arrasa con todo, o es un proceso más bien largo, prolongado, con altibajos. La segunda pregunta coyuntural, y la vuelvo a conectar con las políticas, vamos a decirlo así, mercantilizantes del cambio climático y de recuperación económica global, es precisamente cuál es la posición, sobre todo desde nuestra perspectiva de ecología política, ante una ola quizás sin precedentes en la historia del capitalismo, de acumulación capitalista verde, o podríamos llamarlo economía verde, que es un término mucho más instalado. Porque si tomamos en cuenta los presupuestos y promesas de Davos, del Next Generation europeo, del Green New Deal, estaríamos ante una escalada de inversiones, de mercantilización de la naturaleza y del clima sin precedentes. Y eso supondrá también el asalto a nuevos ámbitos de la vida, pero con una narrativa que va a aparecer como una narrativa reivindicativa, que va a aparecer como una narrativa de transformación, de alternativa, de solución. Y eso culturalmente va a ser parte de una disputa en la cual nosotros tenemos que tratar de ser finos y poder sortear lo que pueden ser más bien nuevos nichos de negocio con la vida, ¿no? La segunda cuestión que tiene ya que ver con cuestiones más operativo-políticas, yo las vería más vinculadas a las posibilidades de una transformación societal que tienen en verdad y que necesitan ser pensadas en múltiples escalas. Hay un debate, como ustedes muy bien lo saben, a veces muy intenso, sobre disputas sobre quizás las escalas de la transformación. Sigue habiendo una primacía de una visión en la cual el Estado es el elemento central de las transformaciones, y hay visiones quizás más, vamos a llamarlo así, comunitarias, vista la noción de territorio de una perspectiva local, que reivindican este elemento como central para las transformaciones. Yo lo que quisiera compartirles es tratar de reivindicar una visión multiescalar de las transformaciones, ¿sí? Pero evidentemente creo que la cuestión a debatir sería, a mi juicio también, es qué elementos están en el centro de esa perspectiva de transformación sociopolítico-económica. Desde mi perspectiva, y quisiera también plantearlo como parte de la polémica, yo me distancio de una visión que centra, evidentemente, el problema de la toma del poder, el problema de la política pública y esta esperanza que parece no tener fin en torno a que los cambios vengan desde el Estado, en cierta forma construidos desde una política pasiva, de cierta perspectiva, que podríamos denominar de forma muy general como una visión estadocéntrica, ¿no? Y quizás contraponerla, no de forma polarizada, pero quizás contraponerla en el sentido de recuperar otros centros, otros énfasis, en una política de lo común. Y cuando me refiero a una política de lo común, evidentemente me estoy refiriendo o me estoy, digamos, articulando con todo un debate que existe sobre ámbitos de la construcción política y de alternativas que no colocan el centro ni en el Estado ni en el mercado, ¿no? Ahí hay evidentemente una serie incluso de complejidades, contradicciones, temporalidades sobre las que hay que ciertamente mirar,
pero me parece importantísimo hacer este énfasis de lo que puedo llamar esta política de lo común para mirar la producción de alternativas. Algo sobre lo que yo quisiera hacer énfasis, si no me alcanza el tiempo ahora, lo menciono un poco más adelante. Ejemplos de la territorialización de alternativas, es decir, que van más allá de prácticas interhumanas o de grupos sociales, sino que tienen ya directamente que ver con una transformación que impacta a la geografía, a la territorialidad, pero que inclusive esta política de lo común pueda tener una incidencia en otros ámbitos, porque esas cuestiones fundamentales que están más en escalas mucho más amplias de la escala local comunitaria, no van a dejar de estar allá y no van a dejar de ser trascendentales. Es decir, a pesar de que hablo de esta territorialización del poder y de las alternativas, me refiero a qué vamos a hacer con una serie de elementos y problemas que para las transformaciones son centrales y vitales para nosotros. Es decir, inclusive están conectados con las posibilidades de reproducción de la vida de millones de personas. Cito 4 ejemplos, muy breve. ¿Qué hacemos o qué hace esta política de lo común en todas sus variedades en relación al problema de la deuda pública, que está ahí y que es un elemento central? Es decir, cómo se articula, en este caso, cómo puede generar movilización para incidir en el problema de la deuda pública. Otro ejemplo, cómo podemos articular una política de lo común que tenga una incidencia por ejemplo, la propuesta de dejar el crudo bajo el suelo, que es un elemento central en este momento en relación al tema del cambio climático. Las cuentas públicas, que son tan importantes para una transformación. ¿Qué se hace con eso? Se puede proponer, como aquí en el caso venezolano, se trató de impulsar una idea de una auditoría de las cuentas públicas ante los grandes desfalcos, que no son una condición solamente del caso venezolano, sino que, como ustedes lo pueden ver, el caso de Odebrecht, Lavallato, etcétera, son profundamente determinantes de la situación actual en la que tenemos, porque son desfalcos de miles y miles de millones de dólares. O, por ejemplo, ¿qué se hace con los problemas de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático? Que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con impuestos, subsidios, etc. Esas cuestiones siguen siendo fundamentales y me parece tratar de articularlas y verlas en una visión de complejidad que pueda tener un diálogo de una política que pueda empujar en todos estos ámbitos, porque en todos estos ámbitos estamos dando, o no, me parece que se debe estar dando esta disputa. Creo que de tiempo estoy más o menos similar a lo que compartió Eduardo. Yo le paso la palabra para seguir con el diálogo. Bueno, gracias. Y ahora vamos a empezar un pequeño diálogo, y para hacer honor al intercambio voy a tomar algunas de las ideas que ha compartido Emiliano con todos nosotros. En primer lugar, voy a asumir esto último que acaba de decir cuando abordaba el ejemplo de la estructura y asignación del gasto público. Eso es una cuestión súper importante en las transiciones post-extractivistas que hemos trabajado desde hace años. Constituye un elemento clave, y de hecho me parece importante subrayarlo, porque precisamente fue en Bolivia uno de los primeros países donde se realizó un análisis fino de la asignación de todos los rubros de inversiones públicas durante todos los gobiernos de Evo Morales. El resumen de ese análisis arrojaba que el Estado era en realidad el principal inversor y sostén de los extractivismos, ya que invertía mucho más en apoyos al sector minero y petrolero que, por ejemplo, en educación o enseñanza. Entonces, ha habido alguna experiencia en ese sentido. Se han sumado análisis similares para el caso de Perú, que incluyen la estructura de la tributación, y para el caso colombiano también. Ahora, estas herramientas yo creo que hay que colocarlas dentro de un marco conceptual para ver cómo pueden ser usadas, porque el ajuste del gasto público también puede ser invocado
desde una perspectiva conservadora, neoliberal, socialdemócrata y así sucesivamente. Entonces, a nuestro juicio, ese ajuste del gasto público tiene que ver, por ejemplo, con la recomposición de los sectores productivos y, por ejemplo, con transformar subsidios perversos que alimentan, pongamos por caso, combustibles fósiles, a subsidios genuinos, como podría ser la reconversión agroecológica. En esto tiene un impacto importante ciertas condiciones y manejo de conceptos. Quiero subrayar dos que está uno encadenado con el otro. Voy a empezar con lo común. Yo entiendo lo que dice Emiliano, pero también me gustaría aportar algunas notas de cautela con lo de lo común. Porque hay una parte importante de la discusión que a veces se hace en forma apresurada y muy influenciada por las cuestiones académicas, donde la idea de lo común está tomado del concepto de lo común, de los comunes de estirpe anglosajona, que era para aquellas tierras que tenía la corona, que eran de los comunes. O sea, no eran parte de la aristocracia, de los lords, etc. A mí me parece que para ser más estricto, la noción de lo común en el caso de varias regiones en América del Sur, su sinónimo sería lo comunitario. ¿Por qué digo esto? Porque me parece más sencillo ahí establecer un nexo con lo multicultural, que es una dimensión que me parece clave para abordar cualquier alternativa en nuestro continente, y también para protegernos de algunas iniciativas que pueden reclamar espuriamente el concepto de lo común. Y como estamos en la cátedra de Marcelo Quiroga Santa Cruz, también pienso otra vez en Bolivia, porque ustedes tienen un enorme actor minero, que son las cooperativas mineras, que podrían ser defendidas de lo común, porque ellos dicen que son cooperativas, que son populares, que son revolucionarias, y además que son socialistas. Están en sus programas de acción. Y como todos sabemos, el cooperativismo minero termina funcionando en entregar recursos minerales a las cadenas exportadoras corporativas, tiene enormes impactos locales, sociales y ambientales, y ha estado en el centro de múltiples formas de presión e incluso violencia, tanto local, tanto regional, como incluso nacional. Ahora, esto me permite dar un paso más. Ahí comparto mucho esa advertencia que hace Emiliano sobre los impactos, las connotaciones que tiene todo este paquete que se copia especialmente del norte, de los nuevos pactos verdes, los nuevos acuerdos verdes, el Green New Deal. Dentro de esa canasta hay de todo, porque están desde lo que apuntan al crecimiento verde, como señalaba Emiliano, pero también apuntan, incluye a muchos que en las circunstancias de Estados Unidos o de Europa entienden que eso conduce a un tipo de capitalismo reformulado o incluso puede ser una salida del capitalismo. Por lo tanto, una discusión más fina sobre esos pactos verdes me parece muy meritorio. Ahora, meritorio no porque sea un ejercicio académico, sino porque si nosotros erramos en el diagnóstico, metemos la pata en lo que se diagnostica como problema de fondo, también eso va a teñir y va a limitar las alternativas. Y yo creo que el Green New Deal es un claro ejemplo de diagnóstico que tienen diversos problemas, limitaciones y dificultades, y por lo tanto le sale una alternativa, que son esos nuevos pactos verdes, que son neo-keynesianas, apuestan a una amplia generación de empleo, promovida por el Estado, no tienen en cuenta el impacto global, porque algunas de ellas implicarían, por ejemplo, una masiva minería de litio de países como Bolivia, Argentina, Chile o Perú, entonces se repetirían todos los problemas de los extractivismos que ya conocemos, y no atacan el fondo del asunto, que es para qué queremos energía y en qué queremos usar la energía. Entonces, nuevamente llevo a que, a mi modo de ver, el fondo del problema está con esas concepciones civilizatorias, para seguir la terminología de esta charla,
que no solo tiñen a los capitalismos, porque también tiñen a muchas de las elaboraciones que se presentan como alternativas socialistas. Y ahí hay una dificultad en hacer ese análisis, y esa dificultad se repite en las consecuencias de esta limitación. Entonces, ya para cerrar, les doy dos ejemplos también de esta semana. Si ciertamente para nosotros la reforma de un nuevo acuerdo verde de Estados Unidos propuesta por la administración Biden no nos sirve, ¿la opción es ser como China? Parecería que eso es inviable. Ahora, en esa misma dicotomía se presenta ante nuestros países. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, fue a la cumbre de Glasgow y hizo una presentación bastante radical, por ejemplo, reivindicando un cambio en la deuda externa, uno de los puntos que mencionaba también Emiliano. Entonces, él hizo un discurso pro ambiente y dijo que parte de la deuda externa, en vez de pagarse a los acreedores, debía ser reutilizada en inversiones con finalidades ambientales para atacar el cambio climático. Pero al mismo tiempo, el gobierno de Alberto Fernández ha aprobado un gigantesco paquete de ayudas y subsidios y apoyos a la explotación de hidrocarburos y al fracking en la Patagonia Argentina. Entonces pido por un lado dinero al sistema internacional para hacer medidas ambientales y por el otro lado al mismo tiempo utilizo esos dineros para promover el fracking y la explotación petrolera que causa los problemas ambientales que acabo de denunciar hace 5 minutos atrás. Entonces, es esa la raíz de fondo que yo creo que hay que atacar, porque si no las alternativas vamos a estar girando siempre entre estos mismos opuestos, entre estos mismos matices o estas mismas variedades. Sí, creo que algunos debates, y eso muy bien lo sabe Eduardo, algunos debates y algunas corrientes de pensamiento provinieron, estimuladas del norte global, y tuvieron luego su influencia latinoamericana, y luego en cierta medida, en cierta forma, su independencia en la medida en que empezaron a trazar su propia tradición, en el caso nuestro, latinoamericana. Algo parecido como ha pasado a la ecología política, la ecología social, y el debate de lo común también digamos, no pudiésemos ubicarlo en una sola línea o definición, sino que me parece que inclusive terminan articulándose con nociones comunitarias, como muy bien lo plantea Eduardo, vinculada quizás al pensamiento indígena o cierto pensamiento político más vinculado a los autonomismos. En ese sentido, también rescato las complejidades sobre las que advierte sobre lo ambiental, porque esas complejidades, mirar esas complejidades me parece fundamentalmente estratégico, es decir, desde la brecha que existe entre la idea que se reivindica como proyecto y luego la realidad en la política, ahí puede ser más o menos grande, puede ser más o menos importante, y ahí lo estratégico tiene evidentemente un rol importante. Pero yo aquí me salto quizás nuevamente al punto de la política de lo común. Tendríamos luego que entonces definir bien cómo lo estamos entendiendo. Pero me salto porque las políticas de subsidio, las políticas inclusive de cómo se gestiona la deuda pública, las gestiones de la transformación de la infraestructura, etcétera, siempre están en un marco político, es decir, en un marco de correlación de fuerzas. Las transformaciones, vamos a decir, quizás con mirada de derechos, y hoy en día más de derechos también socioecológicos, suelen estar precedidas de luchas sociales, de demandas de derechos sociales, de demandas que tienen que ver con movilizaciones, con organizaciones, con agendas particulares o grandes proyectos. Es decir, que no van a venir digamos, espontáneamente como una política pública bien hecha o bien pensada, sino que van a provenir de luchas sociales en los territorios, en las calles, en las demandas. Es decir, es una realidad. Y creo que hoy en día las cuestiones que están pasando hoy en día lo reflejan aún más. Nosotros estamos presenciando, quizás vamos a verlo así como ciudadanía global, vamos a utilizar este término un poco extraño, estamos presenciando que quienes toman las decisiones de políticas públicas que ya no solo tienen que ver con la transformación, el desarrollo, ¿no?, sino con la sobrevivencia
de millones y millones de personas. En el caso del cambio climático, sencillamente tienen un nivel de desfachatez y desvergüenza, de, como lo ha dicho Eduardo, de prácticamente, al igual que como ha pasado con la pandemia, plantearle una política de dejar morir, ¿no? Y en ese sentido, aquí lo que queda quizás más claro es el rol, nuevamente, de la movilización social para que puedan ya, en este caso, reivindicarse derechos tan fundamentales como el derecho a vivir y el derecho de, los derechos de la naturaleza y de las futuras generaciones también. En ese sentido, yo creo que hay que mirarlo en su forma relacional, ¿no? La política pública fuera de un contexto de lucha social se me hace difícil comprenderlo, y mucho más para una transformación emancipatoria, una transformación reivindicativa. Y redondeo con los ejemplos que yo quería dar. Si me permiten solamente una imagen, no voy a hacer ninguna presentación, voy a solo compartir esta imagen, porque me parece importante hacer alusión a la idea, ahora ya no hablando de una política sobre o política fiscal e infraestructura, sino puede ser una alternativa que se concreta en forma de territorialización del poder, en este caso de la transformación y la alternativa. Hay varios ejemplos que me gustaría reivindicar. Hay un caso que me parece fantástico que conocí en el Bajo Sinú, en el Caribe colombiano, que es de Asprosig. Es una, digamos así, es una red que parte desde la organización comunitaria con perspectiva agroecológica, si transforman el entorno desde una perspectiva agroecológica, ¿no? Crean una BIF, es un agroecosistema. Estoy tratando de recordar bien las iniciales, pero es una idea de un agroecosistema biológicamente sano. Sería algo parecido, que luego es pensado desde la idea no solo de práctica, sino de la transformación del entorno inmediato, que luego se articula con agregaciones mucho más amplias que pueden abarcar, en este caso, la cuenca media y toda la cuenca media y baja del río Sinú. Es decir, que se piensa ya la transformación a una escala de unas geografías alternativas que territorializan la transformación. Y podríamos hablar de múltiples ejemplos. El caso de Venezuela, de Secocesola, que su modelo cooperativo de organización, que no tributa el capital, no tiene jefes, no tiene acumuladores de capital, lo articulan con productores agrícolas en buena parte del occidente del país, abarcando a unas 3 millones de personas en este momento de crisis y antes. Es decir, es una propuesta que tiene ya cerca de 60 años. También tenemos digamos, ejemplos conocidos, como los sembradores de agua en Mérida, en el inicio, bueno, el inicio o el final de la cordillera andina, que desde una perspectiva de geografía y de cuenca geográfica buscan la recuperación a partir de la reforestación con especies autóctonas, generando la recuperación completa de partes de una cuenca hidrográfica. Y bueno, podemos hablar de del modelo zapatista y otros modelos de gestión territorial de los pueblos y de comunidades indígenas. No tengo ninguna intención de romantizar, sino de tratar, lo que quizás trato de hacer es tratar de reformular o plantear una idea de repensarnos los centros y los énfasis de la política, y más en este contexto en el cual podríamos preguntarnos, en la misma línea de lo que plantea Eduardo sobre la necropolítica, cuáles están siendo los roles de los estados en la pandemia. Es decir, ante un sistema planetario que está básicamente enfermo, o sea, está perturbado en su conjunto, los estados parecen alejarse aún más de lo que pudiésemos llamar sostenibilidad ambiental y los derechos sociales. Es decir, ¿qué hace entonces la población ante un conjunto de estados que están más bien alejándose de estos horizontes? Y cierro con la pregunta de la ciudad. ¿Qué vamos a hacer con el debate sobre la ciudad? Porque el debate sobre la ciudad es ineludible. Toca, como ustedes ya saben, ya a más de la mitad de la población. Son territorios extremadamente complejos, sistemas hipercomplejos, en los cuales también se están generando alternativas, pero digamos, el nivel de problema y complejidad que pone el problema de la ciudad es enorme, y creo que
no basta solo pensar en abandonar la ciudad, sino es que quizás transformarla desde una perspectiva, a nuestro juicio, de ecología política, de ecología social. Lo dejo hasta ahí con estas ideas. Bueno, muchas gracias. Sin duda estas alternativas y ejemplos que nos ha compartido Emiliano son buena noticia. Y es tal cual, dice él, los gobiernos sistemáticamente anulan, impiden que estas alternativas prosperen. Agregaría que no solo los gobiernos, buena parte de la academia y muchos de los viejos movimientos sociales hacen otro tanto. Un ejemplo acaba de suceder de nuevo en la COP de cambio climático, donde los gobiernos se negaron siquiera a considerar introducir el término de una salida de los combustibles fósiles en el texto del acuerdo. No es que se nieguen al asunto, que por supuesto lo hacen, sino que ni siquiera toleran de que se pueda mencionar esa alternativa. Frente a ellas, voy a sumar una también para la lista, porque me parece de importancia para varios de los países, que es lo que está sucediendo en Chile, donde en la Convención Constituyente hay justamente un intento de introducir ese cambio de perspectiva y de sensibilidades, y es que la Comisión de Ambiente en la Convención Constituyente se llama Comisión de Ambiente y de Derechos de la Naturaleza y del Modelo Económico. Es una de las más importantes comisiones en el proceso constitucional y vincula de manera inédita la cuestión ambiental con los derechos de la naturaleza, con las estructuras, con los saberes y los entendimientos de qué debe ser la economía de Chile. Por lo tanto, en ese sentido soy optimista. Siempre están naciendo ese tipo de alternativas. Hasta ahora no han logrado cristalizar en un cambio sustancial a gran escala, pero están presentes, muchas de ellas son herederas de esas resistencias y movilizaciones ciudadanas. Por lo tanto, en ese sentido, estoy esperanzado. Bueno, como cierre, me parece importante tocar nuevamente, tratar de conectar elementos más estructurales con elementos coyunturales. El primero, insistir en que como salida necesitamos, tanto como se ha dicho, una voluntad política de movilización, de involucramiento activo de actores del campo popular, científico, etcétera, para que estos cambios urgentes que se demandan se den. Pero también nos parece muy importante nuevamente repensar el tipo de relación que tenemos con la naturaleza. Hay unas tradiciones que también están profundamente instaladas en nuestros imaginarios, en nuestros cuerpos, en nuestros sistemas educativos, sistemas de contenido, de comunicación, que necesitamos reformular con urgencia también. Y cierro diciendo que percibimos un gran malestar global después de este acuerdo, de este pacto de Glasgow, un enorme malestar, y creemos que hay condiciones para, también en ese sentido me hace también en cierta forma optimista, para avanzar en transformaciones. Recuérdese que en muchos casos no necesariamente suponen un asalto masivo digamos, toda la población para una transformación, pero en muchos casos lo que se necesita, digamos, un efecto dominó, un efecto desencadenante que puede ser siempre detonado por grupos pequeños de personas y que puedan hacer reaccionar sobre todo los liderazgos políticos que tienen tanta importancia y relevancia en lo que pase de aquí a los próximos lustros y decenios, que puedan hacer reaccionar y que nos entren, nos logren hacer entrar a un nuevo escenario político global, porque estamos en una situación de emergencia, no solo epidemiológica, sino climática, planetaria, y necesitamos, digamos, estar o pensar la política en ese contexto que ya no es el contexto de hace, por decirlo de una forma corta, de hace 10 años. Estamos en otro contexto y tenemos que adaptarnos a ese nuevo contexto. Gracias.